A continuación vamos a dar pie a la siguiente plática. El tema es metformina, aspirina del siglo XXI. El ponente, es para mí un honor presentarlo, es el doctor Alan Gurrola Nájera. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene la especialidad de ginecología y obstetricia en la UMAY 23, avalado por la Universidad de Monterrey, es de la generación número 43. Tiene la subespecialidad en medicina materno-fetal, también de la UMAY 23 por la Universidad de Monterrey, de la generación número 8. Está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, es profesor titular de Medicina Fetal México y actualmente miembro activo de la Sociedad Internacional de Ultrasonido de Ginecología y Obstetricia. Doctor Alan Gurrola, bienvenido a tu casa. Adelante con tu ponencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a mis maestros que me invitaron. Me da un gran honor compartir con ellos aquí el podio, con el doctor Pérez, el doctor Saldívar, que fue mi R+, muy estricto, por cierto, pero aprendimos. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema bastante interesante, lo que es el uso de la metformina. Actualmente se le ha nombrado la aspirina del siglo XXI, pues vamos a ver si sí es la aspirina del siglo XXI, qué sabemos de ella, sobre todo el enfoque es a prevención de preeclampsia. El título de aspirina para prevención del siglo XXI se le dio con este artículo de revisión que salió en 2017, fue el doctor Romero. En ello se hacía énfasis del uso de la metformina en la diabetes mellitus o diabetes gestacional, en la prevención de preeclampsia, prevención de cáncer y en la promoción de la longevidad. Ellos hicieron un estudio molecular y vieron que lo más importante o los beneficios de la metformina es la reducción de la insulina a nivel vascular, también disminuye los niveles de glucosa, disminuye la inflamación y lo importante para nosotros con lo que respecta a prevención de preeclampsia, pues nos reduce la angiogénesis. ¿Esto cómo se lleva a cabo? Ella tiene interacciones moleculares a través de la disminución de los niveles de insulina, pues nos va a disminuir tanto los factores de crecimiento angiogénicos que van a ser un factor importante en el desarrollo de preeclampsia. Con lo que respecta a diabetes gestacional, pues es aceptada ampliamente a nivel mundial en el uso de la diabetes gestacional. Todas las guías la recomiendan como una terapia de primera o segunda línea, sobre todo en Europa lo recomiendan mucho como una terapia de primera línea. En Estados Unidos o los países norteamericanos no lo meten tanto como una primera línea porque sí atraviesa la placenta, sin embargo, pues no se ha visto ningún efecto a nivel del feto. Es importante comentar que a pesar de que nosotros le demos la metformina a las pacientes como un tratamiento de primera línea, casi el 40 o el 50% de ellas van a requerir una terapia adicional con insulina. Sin embargo, nosotros la podemos usar de una manera totalmente segura en el uso de la diabetes gestacional. En las comparaciones que se hace comparando tanto metformina contra insulina, pues se ha visto que los resultados perinatales son muy similares. Solamente se ha visto que del lado de la metformina hay una menor ganancia de peso a nivel de la mamá. Sin embargo, no se ha logrado evitar fetos grandes para edad gestacional, no se ha evitado las cesáreas por estados intranquilizantes, entonces podemos usar cualquiera de las dos de una manera segura durante el embarazo. Hablando de los factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, pues todos sabemos que la preeclampsia es una enfermedad multifactorial donde va a estar involucrada la edad de la mamá, si la paciente tiene antecedentes previos como hipertensión o diabetes. Si nosotros nos vamos a la curva, pues vemos que una mamá sin ningún antecedente, un factor de riesgo, tiene una probabilidad del 0.5 de desarrollar preeclampsia antes de la semana 32. Sin embargo, esta mamá, si tiene hipertensión crónica, el riesgo se nos va hasta un 15%. Y si a esto le aunamos que la mamá tiene una diabetes, pues nos aumenta la probabilidad de que esta mamá tenga preeclampsia en un 10% más. Entonces, tanto la diabetes como la hipertensión crónica son de los factores con mayor peso para desarrollar preeclampsia. Actualmente el único medicamento aceptado a nivel mundial que ha logrado grandes beneficios y que es ampliamente usado por todos los obstetras, pues es la aspirina. Esto se puso de manifiesto en el estudio ASPRE que se hizo en el 2017, en el cual se evaluaron cerca de 26,000 mamás
se asignaron en 2 grupos. En el grupo que recibió aspirina en primer trimestre, una dosis de 150 miligramos antes de la semana 16, pues realmente se vio que tenía una prevención alta de preeclampsia. A la semana 32 se pudo prevenir hasta el 89%, antes de la semana 34 hasta el 82% y antes de la semana 37 hasta un 60%. Entonces, la aspirina sí nos previene de un 60 a un 80% si la iniciamos en primer trimestre. Sin embargo, hablando de preeclampsia tardía, pues realmente la prevención es muy poca, menor del 5%. Entonces, pareciera que nos estamos quedando cortos en la prevención de la preeclampsia tardía, porque es importante, porque la preeclampsia tardía va a ser casi el 70% de todas las preeclampsias que manejamos, y la temprana es la que menos frecuentemente se presenta. Sí es la más severa, pero la que vemos constantemente es la tardía. Entonces, un target importante es prevenir preeclampsia tardía, por lo cual se han estado investigando cierto grupo de medicamentos como las estatinas, como el óxido nítrico y la metformina para disminuir el riesgo de preeclampsia tardía. Todos sabemos que dentro de la fisiología de la preeclampsia, pues vamos a tener una placentación anormal, y eso la podemos ver reflejada a nivel de las arterias uterinas. Vamos a tener altos índices de resistencia cuando las arterias espirales tienen daño angiogénico. También sabemos actualmente que los marcadores angiogénicos como el factor de crecimiento placentario y la tirosinquinasa 1 pues van a estar ampliamente relacionadas con la preeclampsia. Cuando tenemos un factor de crecimiento placentario alto y una tirosinquinasa baja, pues el riesgo de preeclampsia es muy bajo. Sin embargo, si se nos invierte el perfil angiogénico y tenemos niveles altos de tirosinquinasa, la probabilidad de que nuestra paciente desarrolle preeclampsia a corto y a largo plazo es alta, por lo cual pareciera que la tirosinquinasa, disminuir los niveles en sangre, nos pudiera ayudar a prevenir la preeclampsia. Sabemos que la tirosinquinasa, cuando está elevada a nivel de la sangre, nos produce disfunción endotelial. Vamos a tener una disminución de las prostaglandinas y el óxido nítrico, lo cual nos va a llevar a una vasoconstricción. Se ha estudiado a la metformina porque in vitro logró reducir los niveles de tirosinquinasa en sangre. Se evaluaron células endoteliales, células de citotrofoblasto y las vellosidades placentarias. In vitro, aplicando metformina, pues nos redujo los niveles de tirosinquinasa. Cuando se evaluaron los vasos, también la luz de los vasos disminuyó el efecto de disfunción endotelial, nos mejoró la angiogénesis y disminuyó la vasoconstricción. Por lo tanto, por lo menos in vitro parece que la metformina nos puede ayudar en la prevención de preeclampsia tanto temprana como tardía. Sin embargo, pues no ha habido estudios que se hayan hecho de primera instancia para evaluar la prevención de preeclampsia. ¿Qué es lo que tenemos? Pues en el 2018 se hizo este metaanálisis. Sin embargo, es importante comentar que la prevención de preeclampsia o hipertensión gestacional fue uno de los objetivos secundarios, no fue uno de los objetivos primarios. En este metaanálisis se incluyeron 15 estudios. La población que se estudió fueron pacientes con diabetes gestacional u obesidad. Se comparó la metformina contra insulina, metformina contra placebo y metformina contra glibenclamida. ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues efectivamente la metformina se encontró como un factor protector para disminuir el riesgo de desarrollar preeclampsia. Si la comparamos con insulina o con glibenclamida o con placebo. Y las conclusiones de estos autores fue que mediante el análisis bayesiano la probabilidad de un efecto beneficioso del uso de la metformina en la prevención de la preeclampsia fue de un 93%. Entonces parece que hay una tendencia a la metformina a reducirnos la prevalencia de preeclampsia. Algo importante que mencionan los autores del estudio, sobre todo la prevención se vio en preeclampsias tardías. Entonces, como les comentaba al inicio, la preeclampsia tardía es la que nos estamos quedando cortos en la prevención y es la que más comúnmente vemos en los hospitales. Algo importante fue que la intervención se realizó en pacientes con diagnóstico de diabetes gestacional. Fueron el grupo de pacientes que se incluyeron. Se inició alrededor de la semana 20 a la 30. ¿Okay? No se inició en primer trimestre, esas fueron las semanas a las cuales se le dio a los pacientes. Y las dosis que se utilizaron fue de 1000
a 3,000 gramos. ¿Okay? Entonces, las dosis que se debemos de utilizar para prevención de preeclampsia son dosis altas. ¿Okay? Y solamente se ha investigado en este grupo de pacientes, pacientes obesas y con diabetes. No se incluyeron pacientes sanas, no se incluyeron pacientes en primer trimestre, entonces es una de las limitaciones que tenemos. Más recientemente, pues hay otro análisis y metaanálisis y revisión sistémica donde se evalúa de nuevo la metformina contra la insulina. En ellas se incluyeron alrededor de 8,000 pacientes embarazadas y efectivamente se volvió a demostrar que la probabilidad de prevención de preeclampsia o de trastornos hipertensivos en el embarazo fue menor en el brazo de las pacientes que utilizaron metformina. Algo que comentan los autores del estudio es que uno, aparte de disminuir los niveles de la tirosinquinasa en sangre, ellos piensan que uno de los efectos benéficos de la metformina es la reducción de peso a nivel de las pacientes y los efectos moleculares que tiene. Sin embargo, si vamos a revisar las guías, sobre todo en el área donde se menciona la prevención, ninguna de las guías nos acepta todavía el uso de la metformina. ¿Por qué? Porque todavía estamos empezando, no hay estudios bien diseñados que se hayan hecho para evaluar la metformina como prevención. No sabemos exactamente si la podemos iniciar desde primer trimestre, si se puede utilizar en pacientes que tienen prediabetes, pacientes con síndrome de ovario poliquístico o con otros factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, o una paciente que le hacemos el primer trimestre y tenemos un alto riesgo de desarrollar preeclampsia, por lo cual mencionan que es un buen medicamento, que va por buen camino, pero todavía no está recomendado a nivel guías para utilizarlo. Como les comentaba, no hay buenos estudios que se hayan hecho que evalúen solo la metformina para prevención de preeclampsia. Sin embargo, hay un estudio aleatorizado que está corriendo, van a incluir 414 pacientes y aquí se van a asignar en dos grupos desde primer trimestre, pacientes con alto riesgo de preeclampsia. En un cálculo de riesgo de primer trimestre se les va a dar aspirina y al otro brazo se les va a dar aspirina más metformina. Este estudio más o menos va a terminar hasta diciembre del 2023. Sin embargo, uno de los aspectos interesantes aquí son 414 pacientes. Si mal no recuerdo, en la UMAE, pues más o menos son las pacientes que ven cada 6 meses con diabetes. Entonces, pareciera que en la UMAE pudiéramos duplicar el número de pacientes con diabetes para hacer un estudio más amplio que el que se está corriendo en Estados Unidos. Hay que esperar los resultados de este estudio y ver si desde primer trimestre la metformina nos reduce el riesgo y si la reducción de riesgo es hacia preeclampsia temprana o hacia preeclampsia tardía. Pareciera ahorita que la prevención nos ayuda más hacia una preeclampsia tardía, sin embargo, no se ha demostrado estadísticamente ni científicamente que la metformina nos puede ayudar en eso. Sí va por buen camino, pero faltan más estudios. Los puntos claves que les quiero dejar es que sí, la metformina ha demostrado la eficacia en la prevención de preeclampsia. Sin embargo, si la vamos a utilizar, debe ser en pacientes con diagnóstico de diabetes gestacionales, ¿ok? Pacientes sanas o pacientes con un riesgo alto de preeclampsia en primer trimestre no está demostrado todavía. Las dosis recomendadas van de los 2,000 a 3,000 miligramos. Sin embargo, se requieren más estudios y análisis para confirmar si la metformina va a ser uno de los tratamientos en la prevención de la preeclampsia. A la fecha todavía la aspirina sigue siendo la reina y esperemos que la metformina nos ayude sobre todo a preeclampsia tardía. Muchas gracias. Discúlpame, Alan. Mira, te entrego la constancia de participación. Gracias. Y un pequeño detalle del comité organizador por tu gran participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias.